A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si en vez de luchar contra el cáncer cuando ya ha aparecido, pudiéramos evitar que siquiera llegara a empezar? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un campo científico que es, es revolucionario y que busca precisamente eso. Se llama biología de la prevención y su objetivo es interceptar la enfermedad en sus fases más tempranas, cuando aún es invisible. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. Es literalmente el motor que está impulsando una nueva frontera en la oncología. Una que cambia por completo el foco. Pasamos de la cura al antes, a ese momento silencioso dentro de nuestro cuerpo donde empieza absolutamente todo. Y aquí está la clave de todo. El cáncer no es algo que surja de repente. Es, en realidad, la culminación de un proceso larguísimo y silencioso. Mucho antes de que se pueda detectar un tumor, incluso antes de que exista una lesión, nuestras células ya están librando una batalla a nivel microscópico. Vale, para entender todo este lío vamos a seguir un camino muy claro. Primero vamos a meternos de lleno en qué es eso del enemigo invisible. Después definiremos qué es exactamente la biología de la prevención. Veremos un caso práctico para entender cómo se descifran esas primeras pistas. Comprenderemos por qué tener un mayor riesgo es más como una lotería que como un destino y para terminar veremos la enorme inversión que ya se está haciendo en este futuro. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Dónde empieza realmente el cáncer? Pues la respuesta nos lleva a un proceso que ocurre mucho antes de que notemos el más mínimo síntoma. Lo más increíble de todo es que el verdadero campo de batalla es el tejido que parece sano. O sea, una persona se siente perfectamente, pero sus células ya pueden estar acumulando pequeños fallos, mutaciones. Son como señales muy sutiles que van preparando el terreno, creando el ambiente perfecto para que con el tiempo la enfermedad se ponga en marcha. Es un trabajo de zapa, pero a nivel celular. Y claro, es precisamente en ese campo de batalla invisible donde entra en juego esta nueva disciplina científica que es, de verdad, fascinante. Y aquí es donde cambia todo el paradigma. En lugar de esperar a que haya un tumor para tratarlo, la biología de la prevención es como una especie de detective molecular. Su misión es colarse en los tejidos sanos y buscar las primeras huellas, esos cambios minúsculos que nos dicen que el riesgo ha aumentado. La palabra clave aquí no es tratar, es interceptar. Mirad, la doctora Nuria López Vegas, que es una de las grandes expertas en este campo, lo clava con esta idea. Llevamos décadas sabiendo cuáles son los factores de riesgo, pero ahora la ciencia quiere dar un paso más allá. Ya no vale con saber qué pasa, ahora la pregunta es el por qué y el cómo a nivel biológico. Para que quede claro, la diferencia es abismal. La epidemiología de toda la vida nos dice qué aumenta el riesgo. Se basa en estadísticas. Por ejemplo, fumar se relaciona con el cáncer. Pero la biología de la prevención se mete hasta la cocina para explicar el cómo y el por qué a nivel molecular. O sea, pasamos de saber que dos cosas pasan a la vez a entender por qué una provoca la otra. Es un salto brutal. Vale, pero esto suena muy teórico. ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Cómo encuentran estos detectives las primeras pistas? Venga, vamos a verlo con un caso real. El ejemplo perfecto es un estudio pionero sobre el cáncer de vejiga que lideró el equipo de la doctora López Vegas. Lo que encontraron es una ventana perfecta para asomarnos a cómo funciona esta disciplina. Y lo que encontraron fue, alucinante. Al analizar el tejido sano de la vejiga, el urotelio, vieron algo que solo, y digo solo, aparecía en los fumadores. Unas mutaciones muy específicas. Estas mutaciones lo que hacen es activar la telomerasa, que es una proteína que, para que nos entendamos, le da a las células una especie de inmortalidad. Les permite vivir y dividirse muchas más veces de lo normal, que es precisamente una de las características clave del cáncer. Es que, como dice la propia doctora, no es solo una mutación y ya está. Es una ventaja evolutiva para esas células concretas. De repente tienen vía libre para dividirse más y más. Es el primer paso biológico clave en el camino hacia el cáncer. Por fin tenemos el porqué biológico detrás del dato estadístico que conocíamos desde hace décadas. Ojo, y esto es súper importante. ¿Qué significa tener estas mutaciones? ¿Es una sentencia? La respuesta es un no rotundo. La mejor forma de entenderlo es con una analogía, la de la lotería. Tener estos marcadores biológicos es como comprar más papeletas para una lotería que nadie quiere ganar. No significa que te vaya a tocar, pero obviamente aumenta la probabilidad. Aumenta el riesgo, pero no determina el destino. Así que quede claro, esto no va de adivinar el futuro de nadie. El poder real de esta ciencia es que permite identificar a grupos de personas con un riesgo más alto. Y esto, claro, lo cambia absolutamente todo. Permite pasar de recomendaciones generales a estrategias personalizadas, a una vigilancia mucho más específica o a intervenciones preventivas súper enfocadas y, por tanto, mucho más eficaces.
Y claro, un cambio de mentalidad tan grande, con un potencial tan enorme, pues ya está moviendo cosas importantes a nivel institucional. El mejor ejemplo, sin duda, la Asociación Española contra el Cáncer acaba de lanzar la mayor convocatoria de ayudas de toda su historia. Y lo más increíble es que por primera vez han creado una línea de financiación dedicada exclusivamente a proyectos de biología de la prevención. Y no hablamos de poco dinero, ¿eh? Cada proyecto se va a llevar 300.000 euros durante 3 años. Es una apuesta económica muy fuerte, una declaración de intenciones clarísima por esta nueva forma de enfrentarse al cáncer. Invertir en la ciencia que busca adelantarse a la enfermedad. Y esta inversión tiene un porqué, y es bastante urgente, la verdad. Como dice Marina Salmón, de la Fundación Científica de la AECC, la incidencia del cáncer no para de crecer. Ya no es suficiente con mejorar los tratamientos. Se ha vuelto fundamental invertir en evitar que la enfermedad siquiera aparezca. La metáfora que usan es buenísima. Es como estar fomentando un antivirus biológico, una defensa que no actúa sobre el síntoma, sino que va directa a la raíz del problema, para desactivar la amenaza antes de que se manifieste. En fin, lo que estamos viendo es que la biología de la prevención nos abre una puerta a una medicina que no conocíamos, una medicina proactiva de verdad. Y nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si de verdad estamos aprendiendo a leer el prólogo de la enfermedad, ¿hasta qué punto seremos capaces de reescribir el final de la historia?